Que la misericordia de Dios te acompañe en este maravilloso y precioso día. Que la tristeza se aleje de tu vida, el dolor, el llanto, el sufrimiento no determinen tu condición ni tu calidad de vida, y que el buen Dios te dé su paz, su gozo y su alegría. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14. Vamos a leer a partir del versículo 53. La palabra de Dios dice así: Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron falsos testimonios contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Jesús estaba ante el Sanedrín, un cuerpo religioso compuesto de 72 sacerdotes, hombres instruidos en la ley de Moisés y conocedores de los profetas, todos ellos descendientes de Aarón, sumo sacerdote de Israel. Y está Jesús allí ante ellos, y ellos son sus jueces. Ellos son los que van a determinar en últimas el destino de Jesús. Pero lo sorprendente de esto es que ellos ya habían tomado una decisión. Bueno, por eso Jesús, la última semana, cuando llegó a Jerusalén, entraba y salía de la ciudad a refugiarse en las noches, donde ellos no pudieran encontrarle. Insisto, no porque Jesús tuviera miedo a la muerte, simplemente porque no había llegado la hora. Pero habiendo llegado la hora, Judas le entrega. Jesús no se resiste y ahora está ante este cuerpo colegiado de jueces religiosos de Jerusalén. Óigalo bien, ellos ya habían determinado matar a Jesús, ya habían determinado destruir a Jesús. Y entonces estaban buscando falsos testigos. Y el mismo texto nos dice es que era casi imposible conseguir testigos que con veracidad, es decir, con un testimonio verdadero,
pudieran incriminar a Jesús y encontrar en Jesús hechos punibles en el contexto religioso y aún en el contexto civil. Aunque la determinación estaba, ellos estaban tratando de maquillarlo de tal manera que el juicio no pareciera injusto. Bueno, como se suele decir, que no se le hiciera a Jesús un debido proceso. Pero consiguen unos que usando unas palabras de Jesús, las tuercen. Y aquí el primer acápite, porque la palabra de Dios nos ha sido revelada. Pero muchos, como los falsos testigos en contra de Jesús ante el Sanedrín, hoy tuercen la palabra para que diga lo que les conviene. Hoy tuercen la palabra en beneficio propio. Qué tremendo esto, mis amados. No hay que torcer la palabra. No hay que poner en boca de Jesús lo que Jesús nunca quiso decir y lo que nunca dijo. Y hoy muchos, por ejemplo, del tema de la economía cristiana, dicen que Jesús no habló del diezmo, no habló de economía cristiana. No es mi énfasis, ya lo saben, soy diezmador. Gloria y honra doy al Señor. Pero la dureza del corazón de muchos, dicen que Jesús no habló de economía cristiana. Sí lo hizo, pero su énfasis realmente no era la economía financiera, material, era la economía del reino. ¿Y por qué no hizo ese énfasis en el diezmo? ¿Por qué no hizo un énfasis amplio en la ofrenda? Porque el pueblo judío para esta época no necesitaba este tipo de énfasis. Eran diezmadores y eran ofrendadores. Aunque vemos en Jesús una enseñanza donde nos muestra que muchos de ellos no lo hacían correctamente, porque no lo hacían para adorar al Señor. Sí, hoy muchos tuercen el mensaje, hoy muchos tuercen la palabra para hacer y decir, hacer con ella lo que les da la gana, o negarse, óigalo bien, negarse a hacer la obra de Dios bajo el pretexto de su propia interpretación. Jesús nunca dijo que Él destruiría el templo. Hay mucha diferencia entre las palabras de Jesús y los de estos falsos testigos. Jesús dijo: destruyan este templo. Y aunque todos sabemos que se refería a su propio cuerpo, no se estaba refiriendo al templo que construyó Herodes el Grande. Pero lo dijo así: destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. No se refería al templo físico. Pero ¿qué dijeron sus falsos testigos? Yo destruiré este templo con mis propias manos y en 3 días, óigalo bien, edificaré otro sin manos. Jesús nunca dijo esto. Y qué triste ver a gente que dice ser creyente, porque estos que están en la escena son los que dicen cumplir con la ley de Moisés. Son los que dicen conocer los profetas. Son los que dicen tener el don de Dios y ser el pueblo de Dios. Son los que dicen tener los privilegios del cielo. Estos mismos son los que están torciendo la palabra, que llenos de prepotencia, de orgullo, faltos de humildad, siguen calumniando a Jesús
poniendo en boca de Jesús lo que nunca dijo, utilizando su nombre en beneficio propio, deslegitimando la obra del reino con sus propios actos y con sus falsas enseñanzas. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana, pero hay aquí una palabra donde está hablando de falsos testigos, incoherentes, que tuercen la palabra para sus propios propósitos. Y cuando se tuerce la palabra en beneficio propio, o por lo que sea que se tuerza la palabra, se está una vez más llevando a Jesús al paredón, enjuiciándolo, levantando falso testimonio, como lo prohíbe la ley de Moisés. No levantarás falso testimonio, ni mentirás. Y aquí están los religiosos, los más espirituales, que hacen y dicen cosas solo por necesidad, por lo que les conviene, defraudando el mensaje, trastornando el mensaje, torciendo, rompiendo el mensaje, en pro de lograr sus propias metas, en pro de sus propios propósitos. Bueno, mis amados, finalmente tengo para decirle que Jesús se encuentra ante el sumo sacerdote Caifás. Posiblemente entre ellos estaba Anás, suegro de Caifás. Y estaban los otros que también eran parte del colegiado, que a la muerte de cualquiera de los sumos sacerdotes podía ejercer el cargo, ser elegido sumo sacerdote. Eran todos hombres muy importantes. Y ellos eran quienes tenían el privilegio y el conocimiento y la virtud para discernir, para señalar, para indicar cuál era el Mesías. Ante ellos estaba el Mesías. Pudieron en un momento detenerse porque Jesús les dice: yo soy el Hijo de Dios. Pero ellos se resisten a la verdad. Se resisten a la revelación. Sí, todo aquel que tuerce el mensaje de Dios se resiste a la revelación, se resiste a la verdad, rehúsa aceptar lo que el Espíritu Santo ha revelado desde siempre. Óigalo bien, mi amado, mi amada. Ellos podían arrodillarse ante Jesús. Pudieron haberlo proclamado Señor y Rey de sus vidas. Pudieron guiar al pueblo a reconocer al Mesías. Pero su orgullo espiritual, su prepotencia, su falta de humildad, su carácter pecaminoso, el amor a sus dignidades y a sus posiciones y posesiones, no les permitió reconocer en ese momento coyuntural al verdadero Mesías. Por eso hoy todavía están esperando un verdadero Mesías, pero ante ellos estuvo el verdadero Mesías. Por eso Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica
por cuanto no conocieron a la verdad, por cuanto no le dieron crédito a la verdad. Dios les envía un espíritu de engaño, un espíritu de mentira, para que crean al engaño, para que crean a la mentira. Esto es, para que crean en el anticristo como el Mesías. Ellos perdieron su oportunidad. Ahora te toca a ti. Ahora el testimonio es mayor. No solamente la sanidad en los milagros, no solamente la cruz, también la tumba testifica que Jesús es el Mesías. Es tu oportunidad de dejar el orgullo, la prepotencia espiritual, la vanidad, la tradición de los hombres y humillarte ante Jesús, reconocerlo como el Señor, como el Mesías de tu vida. Óyelo bien, humillarte ante Él, empezar a caminar con Él y dejar de una vez por todas, por abofetear, por darle puñetazos, trompadas al Mesías, porque cada vez que Él está ante nosotros, y cada vez que Él está ante ti, te rehusas a reconocerlo y a aceptarlo y a buscar argumentos para rechazarlo, le estás dando puñetazos. Que Dios te conceda la gracia de seguir caminando con el verdadero Mesías. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.